Hermanas, creo que todos hemos venido con una expectativa, con un deseo. No venimos, creo que a ver al hombre, no venimos con una expectativa de encontrarnos cada día con su presencia, encontrarnos con Dios. Vamos a orar un momento, hermanos, para empezar la exposición. Oh Señor, amado Padre Celestial, te estamos agradecidos en esta noche una vez más, Señor, por la presencia de cada hermano, cada hermana, cada uno de tus hijos, Señor. A nuestros hermanos que también están a través de la red, también te rogamos tus bendiciones para cada uno, Señor, porque ellos, a pesar de estar a la distancia, ellos también se esfuerzan por mantener esta atmósfera, se esfuerzan, Señor, por mantener tu palabra en alto. Ellos toman sus esfuerzos y ellos son bendecidos porque hacen un gran esfuerzo a veces para venir hasta aquí. Y Señor, sabemos que tú vas a recompensar cada esfuerzo, Señor. Bendice a cada uno de ellos también, y que esta noche todos salgamos bendecidos, Señor. Porque es tu palabra la que trae vida, Señor. Es tu palabra, porque el verdadero sentir, Señor, de un verdadero ministro es llevar una carga por el pueblo. Llevar una carga, Señor, como dijo el profeta Samuel, sería, si yo dejo de orar por vosotros, eso sería pecado para mí, dejar de orar. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía una carga y ese hombre era el tipo de nuestro profeta, Señor. Y cada uno de nosotros, cada miembro, Señor, de este mensaje, deberíamos también tener una carga, Señor. Pero que seas tú abriendo eso a nuestros corazones, despertando esa realidad, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, de nosotros. Despertando. Entonces serás tú quien obre, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Dice, aconteció, lo tenemos todo, ¿no? Capítulo 8, Primera de Samuel, del verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Tome asiento, hermano. El tema que podemos ver esta noche es de la evidencia del Espíritu Santo, de la evidencia. Sí, porque muchos, cuando el profeta empezó a predicar, empezó su ministerio, él apuntó a eso para que cada creyente lleguen, obtengan el Espíritu Santo. En el tiempo todavía cuando el profeta, antes de que los sellos se abran, había su nuera, habla de su nuera que ella estaba bastante delgada, ella estaba ayunando, estaba haciendo un esfuerzo bastante notorio porque quería el Espíritu Santo. Ella está bastante delgada, decir el profeta da testimonio, ella quiere recibir el Espíritu Santo. Y bueno, y muchos otros era esa carrera, ¿no? por obtener, porque el mensaje que trajo era muy tremendo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista hizo su aparición, dice que congregó a toda una multitud. Venían de todas partes, venían de Judea, de Jerusalén, de todas partes, ese que llenaba el auditorio allá en el río Jordán. Fue un movimiento bastante numeroso, era un ministerio que nunca se había visto. Los profetas del Antiguo Testamento solamente ellos venían, daban su mensaje y luego se retiraban. Pero Juan el Bautista viene, en ese poder de Elías viene Juan el Bautista y ¿qué hace? Congregó, dice, a una multitud. Era bastante notorio y su mensaje fue tan contundente que llevó a la gente a captar la necesidad
de encontrarse con Dios. Ellos caminaban bajo una rutina por muchos años. Ellos caminaban bajo esa enseñanza, ¿no? Porque cuando Jesús aparece, sabemos que ya habían pasado 430 años desde Malaquías hasta Mateo. 430 años más o menos, más específicamente. Pero es ahí cuando aparece Juan el Bautista todavía. Ellos habían olvidado ya de cómo era un profeta, habían olvidado de la característica de un profeta. Cuando aparece Juan el Bautista, entonces tuvo una implicancia, porque durante esos 400 años ellos se denominaron. Si bien es cierto que ya el castigo en Babilonia les enseñó a no postrarse ante los ídolos, pero ellos aprendieron otras cosas allá. De allá aprendieron y establecieron denominaciones, establecieron otras interpretaciones de la Biblia. Ellos trajeron el famoso Talmud, trajeron la Cábala, trajeron el Torá, el famoso Sefer Torá. Entonces hubo bastantes interpretaciones de la Biblia. Cuando llega Jesús, aparece incluso Juan el Bautista y vemos denominaciones, ya habían fariseos, saduceos, herodianos, escribas, y todos tenían a su lado. Más los herodianos creo que eran más inclinados al partido político. Era una mezcla entre lo político y lo religioso. Bueno, eso era lo que le seguían a Herodes. Pero aquí estaban fariseos y estaban saduceos. Y Juan el Bautista viene con su mensaje y arremete contra todos ellos. Arremete, pero eso le gustó a la gente. Y la gente no estaba pues acostumbrada. Que es un mensaje pero con una autoridad precisa. Un mensaje claro que a Juan el Bautista no le temblaba la mano. No le temblaba la mano porque ahí estaba, lo probó él. Él probó. Ahí estaba Herodes, venía. Él decía, adulto, no te es lícito tenerla esa. No te es lícito tenerla porque esa no es tu mujer. Entonces él le comenzaba a recriminarle a Herodes. No obstante, más en el Evangelio de según San Lucas, creo que es Lucas el que dice que Herodes, aparte de todo eso, le tenía respeto. Se ganó el respeto de Herodes. Y dice que lo escuchaba de buena gana. Con el único problema solamente le tocaba ese punto. Le predicaba siempre divorcio y casamiento. Y esa es la parte que los fariseos dicen que Juan, no vayas a hablar de ese tema, cambia de tema. Viene Herodes. Herodes es un hombre muy importante, no me cambia de tema, no prediques eso. Predícalo en otra ocasión. No, pero Juan, a él no le temblaba, él seguía con su mensaje. Entonces tuvo esa implicancia de Juan. Pero para volver al tema que estábamos hablando, sabemos que Dios habló desde el tiempo de la caída. Si nos remontamos, porque si se dan cuenta, que todos los libros, toda la Biblia, siempre, de un tema o de otro, siempre apunta a Génesis. Siempre apunta a Génesis. Cuando aparece, ahí estaba Adán y Eva. Se dan cuenta, vamos a ir a Génesis capítulo 2, cuando en Génesis capítulo 2 le da la orden. Y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no lo tocaréis. Para que no muera. Bueno, esa fue la orden. Pero si se dan cuenta que esa orden fue dada para Adán y no estaba Eva en escena. En los siguientes versículos recién aparece Eva. En el capítulo 3 ya es la serpiente trayendo un nuevo mensaje. Entonces, pero a usted podrá decir, pero si la orden solamente fue para Adán. Pero el profeta enseña de que Adán predicaba todos los días contra ese árbol. Cuando Eva viene a la escena, ya él le hizo saber, mira ese árbol, eso no lo tenemos que tocar. Y todos los días predicaba contra ese árbol, él predicaba, ¿no? Entonces, pero de pronto viene otro mensaje. Otro predicador aparece en la escena con el mismo mensaje, bajo la misma cobertura del mensaje de Adán. Aparece otro, pero dándole un pequeño giro nada más, un pequeño giro. El profeta habló y dijo que si usted tiene un arma y solamente son milésimos bastando, ni siquiera es 1 milímetro, que usted lo desvía de la mira, usted no le pegará en el blanco. Una pequeña, entonces la forma de apuntar para pegarle en el blanco tiene que ser el 100%. Con el 100% de la palabra usted sí le pegará al blanco. Entonces el profeta tipificó eso. Y aquí estaba Adán. Adán estaba pegando y Adán seguía predicando su mensaje, predicaba contra ese árbol. Pero cuando viene ese otro, viene con otro tipo de mensaje, más subliminal. Un mensaje más pausado, un mensaje más conmovedor, un mensaje un poco cambiado, nada más. ¿Ve?
con el 100%, con el 99.9% de verdad. Él no podía negar la palabra en su totalidad, no. Bastó solamente una palabra que él negó. Y cuando él le predica eso y hace que Eva descrea, eso trajo a la raza humana, trajo muerte. Pero seguido de eso, una vez que la primera pareja cae en eso, entonces viene una investigación. ¿Qué le sigue a eso? Una investigación de juicio. Aparece. Viene el juez supremo, desciende. En el capítulo 3 desciende. Pero si se dan cuenta, que es en el verso 7, vamos a ver, hombre. Génesis capítulo 3, veamos rápido. El 6, el verso 6, 3, 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se dan cuenta, en el verso 7, fíjense ese número, en el verso 7, ellos se dan cuenta que estaban desnudos. No fue a la séptima edad que le dijo que estás desnuda, ciega y no lo sabes, con la diferencia de la séptima edad que ella no lo sabía. Pero acá Adán sí sabía, Adán y Eva sí se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. Entonces aquí lo demás lo que ya sabemos. El juez supremo desciende y empieza un juicio. A cada quien le dice su parte, pero le da una chance. Pero para la serpiente fue un juicio sin misericordia. Para la serpiente sí le dio el juicio, fue total, fue contundente. Y después de esa caída entonces empieza la siguiente etapa. ¿Cómo ahora? ¿Cómo volver otra vez? ¿Cómo poder volver? Entonces Dios no iba a dejar, porque dice que era fácil para Dios, bueno, acabar con estos que ya fallaron. Hay que destruirlos completamente y hacer una nueva creación. Él no hizo eso, no. Esa misma gente que cayó, ese mismo Adán había que restaurarlo otra vez de su posesión, ¿no? Había que volverlo a restaurar. Entonces los hijos que vinieron de ellos vinieron en una condición caída. Por eso que cuando ellos nacen, los que nacemos ya después de ese tiempo, nacen en una condición caída. Nacen en amnesia espiritual. Entonces nacemos y venimos acá a este mundo. Desde que comenzamos desde pequeñitos solamente porque desde que el niño nace, se dan cuenta que solamente es dado al mal. Vean crecer, los niños empiezan a pelearse y no saben por qué. Se pelean un momento, pero al rato están jugando. Pero siempre se indican que todo lo quieren para él, no quieren compartir con nadie. Entonces, ¿pero por qué? Porque vinieron en esa condición caída. Allá en el Edén, Dios no hizo niños. Dios no hizo un Adán niño. Tampoco hizo un Adán viejo. Los hizo en una edad de jóvenes. No hubo eso en el Edén. Ahí estaba. Entonces, ¿pero qué pasa? Al venir en esa condición, pero en esa condición había que llevarlos entonces a una restauración total, a una restauración plena. Y nacen aquí, vienen a la escena, en capítulo 4 viene a la escena Caín y Abel. Caín y Abel estaban bajo la administración de Adán. Adán daba su mensaje también cada día, él era el pastor, él siguió siendo el pastor todavía, Adán. Él seguía siendo, ahí estaba Eva, estaban los dos muchachos. Entonces ahora sí llegó la hora de la prueba para ambos. Esa forma, la forma de adoración de estos dos jóvenes, de estos dos muchachos, tenían que Dios dar un veredicto. Entonces ellos habían escuchado el mensaje, ambos escucharon el mismo mensaje. Es igual acá, porque eso en realidad, si se dan cuenta, desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis, cada página nos involucra a todos. Eso nos involucra a cada uno, hombres y mujeres. Entonces, si aquí vemos acá, y usted puede decir, eso fue pues Caín, eso fue Caín con Abel, entonces ellos vivieron ese tiempo, yo estoy viviendo otro tiempo. No, eso también nos involucra,
Porque la forma de adoración hay que ver, usted va a ver, si ambos escucharon la misma predicación, ambos estaban bajo la administración del mismo pastor, bajo el mismo ministro, bajo el mismo profeta, estaban ahí. Ahí Adán era el profeta, era el pastor ahí, que estaba con ellos. Ambos escuchaban. ¿Pero qué hicieron ambos? Entonces, ¿pero en quién surtió efecto la predicación? Solamente fue en Abel. Porque dice que ambos fueron a presentar su sacrificio. Ambos fueron a presentar su ofrenda. Siendo que ya estaban instruidos por su pastor, ya les habían instruido, Adán ya les había instruido, él les dijo, miren, nosotros hemos estado allí en el Edén. Por razón de la caída estamos aquí porque caímos ahí, entonces tenemos que volver allá. Entonces el deseo de Caín, el deseo de Abel también es volver a ese sitio donde sus padres cayeron. Ellos también querían volver, anhelaban volver. Entonces ese anhelo tiene que estar también anidado en cada uno de nosotros. De volver allá otra vez a esa posición original de donde cayó Adán. Porque ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que va a hacer allá la Nueva Jerusalén allá en la eternidad? Será lo mismo que perdió Adán. O sea, ya no va a ser la civilización de ciencia que hoy tenemos. Será una civilización como la que fue allá en el Edén. Eso se va a recuperar. Entonces ahora fue el deseo ferviente otra vez por volver. Entonces si ambos escucharon las instrucciones, entonces ahora sí, les toca a ustedes moverse. Adán era solamente un observador ahora. Ahora, ¿qué hacen? A ver, yo ya les enseñé. Ahora, ¿qué hacen? Pero sabemos que Caín él entendió a la forma que él entendió, lo mejor que él entendió, es de llevar vida botánica, los mejores frutos de la tierra porque él era labrador. Pero dice que Abel fue por revelación. Él dijo, no, fue sangre la que lo sacó allá, fue la sangre. Entonces la sangre tengo que llevar a este cordero. Entonces él estaba celebrando su Pascua. Él mató a ese cordero. Cuando al traer esa escena, porque el profeta dramatiza ambas escenas. Aquí está el altar de Caín, bastantes con flores, con frutos, muy bonito, muy hermoso ese altar, muy, muy adornado. Él dice que él era tan sincero como lo era Abel. Él era muy sincero. Su deseo fue de agradar a Dios, vean que eso no fue una adoración al otro espíritu. No era una adoración, fue el deseo de adoración a Dios. Y ahí estaba Caín también. Él quería agradar. Él quiso llegar, quiso que su ofrenda sea aceptada por Dios. Y Abel también llegó así. Pero cuando viene el que verdaderamente da el veredicto, él no hace trato con nadie. Él no mira la apariencia. Él no tiene esa debilidad que tenemos los seres humanos de querer congraciarnos con alguien. No. Él no tiene esa debilidad. Él no hace trato con nadie. Señor. Él vino a dar su veredicto. Abel está correcto. Entonces, pero por otro lado, le crea los medios para hacerle saber a Caín. Le dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante? Eso es muy fácil. Es muy fácil solucionar tu problema. Tu problema es que no has adorado como tu hermano. Haz exactamente lo que ha hecho tu hermano y vas a ver cómo Dios te lo acepta. Eso no le gustó. He hecho lo mejor que he podido. He invertido todo lo que he podido hacer, mi esfuerzo, mi tiempo. He escogido todo el esfuerzo que he tomado para sembrar lo mejor, para traer lo mejor de la tierra. Y que eso sea ahí. No, él se quedó con su adoración errada. ¿Qué trajo eso? Trajo una separación. Ahí empezaron la primera separación. Por eso él fue el primer falso adorador. Y el primero que nació de mujer. Entonces, y es cierto, como dice Job, todo hombre que nace de mujer, que nació de mujer, es corto de días, pero harto de sinsabores. Entonces, todo hombre que nació de mujer está condenado a perecer. ¿No? Por eso es que estamos buscando el hombre nacido en Cristo, nacido en la palabra, a ese verdadero nacimiento. Bueno, vamos a dejar un momento a Caín y Abel. Vamos a ir a lo que estábamos viendo. A Samuel, vamos a la primera de Samuel.
aquí los hijos de Israel, dice, vieron a los hijos de Israel, dice que ellos estaban bajo la administración, porque hasta aquí fue el periodo todavía de los jueces, ¿no? Fue el periodo de los jueces, pero dice que viene una unción a ellos, un deseo, y buscan solamente un pretexto. Solo un pretexto buscaron. Pero siendo que Dios no es un Dios que esconde nada, por eso dice que si la Biblia lo hubieran escrito a hombres, ellos, los judíos, no hubieran escrito su pecado. ¿Eh? Ellos no hubieran escrito el adulterio de David. Ellos no hubieran escrito sus rebeliones. Muchas no hubieran escrito. Pero aquí Dios no esconde nada. Y dice claramente pues, que los dos hijos pero no anduvieron, dice, los hijos por el camino de su padre, el verso 3, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, eso fue lo que los ancianos de Israel cogieron. Dijeron, no. Y se juntaron, dice, y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey, y que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿No? Hasta ahí, bueno, Samuel escucha la petición, le cayó de sorpresa. Escucha la petición del pueblo, ese pide, danos un rey. Pero dice que a Samuel no le agradó eso, no dijo nada, pero lo siguiente que él hizo, él fue a orar. Como profeta que era vindicado, fue a orar a Dios, ¿no? Oremos. Entonces, cuando él ora, ahí se confirmó su sentir, digamos así. Pero no agradó a Samuel esta palabra. Danos un rey, dice el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. ¿Ve? Ahora, ¿se dan cuenta que hacia dónde remonta? ¿Hacia dónde Dios remonta su historia, su historial de ellos? Porque está hablando de la nación entera. Samuel estaba representando a toda la nación. Por eso cuando el profeta habla de cómo trata con Israel, trata como nación. No trata como con los gentiles, trata como individuo. Pero con Israel trata como nación. Y aquí está hablando aquí lo que hizo toda la nación. Ellos no vivieron esa época. Los que estaban en la generación de Samuel no vivieron la época que vivió Moisés allá. Pero aquí les hace una remembranza desde el día que los saqué de Egipto. Pues usted podrá decir, hay cosas que yo dejé, una cosita que pasó, pues, pero eso fue pues hace muchos años. ¿Y quién viene a la memoria? ¿Quién se está acordando? ¿Quién quiere acordarse de eso ahora? No, acá Dios no, Dios lo tiene registrado todo. Acá no pensemos que no, que fue hace muchos años pasó esa cosa. No, Dios se acuerda, ahí se está acordando. Aquí lo vemos. Y Dios se acuerda. Hay una cuenta que todavía Dios no lo ha cobrado. Lo que hizo Jeroboam, de los 2 becerros. Recién todavía no se cumple eso de que de que esas 2 tribus, la tribu de Dan y el otro de Dan y Efraín, esas 2 tribus quedaron fuera del cuadro de los 144.000. Quedó registrado que se iba a decir que ellos están fuera. Pero eso todavía no acontece. Los 144.000 todavía no aparecen en la escena. Todavía no aparecen, pero ya Dios ya se acordó de eso. ¿Cuántos años pasó eso? Más o menos pasó como 900 años antes de Jesús. Pasó esa escena de los becerros de oro. Algo de 900 años pasó, o quizás más. Pero Dios se acordó en este último tiempo. Cuando Juan ve en el Apocalipsis ya no los ve ahí esas 2 tribus. Entonces aquí está haciendo la misma remembranza. Dice, desde que los saqué de Egipto, habían pasado muchos años, pero Dios lleva ese registro para que les quede bien claro. Entonces eso nos tiene que quedar claro a muchos de nosotros. No podemos decir que pasó eso, algo hicimos y que lo dejamos en el pasado, no. Eso se tiene que arreglar. Eso cada uno tenemos que arreglarlo aquí. ¿No? Pero ¿cómo? Pero nunca va a poder arreglar si usted no se mete a la palabra. Si cada uno de nosotros no entramos en la palabra como es, no hay forma de arreglar. Dios no arreglará nada fuera de su palabra. No hay forma de arreglar.
No hay forma. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué estamos yendo acá? Ellos piden un rey. Vamos más adelante, ¿qué fue lo que pasó con ese rey? Samuel les refirió todo, les protestó. ¿Qué es lo que va a hacer ese rey? Las consecuencias que ello va a traer. Dice el 19, pero dice el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su casa, a su ciudad. El capítulo 9. Había un varón de Benjamín, dice, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vamos a adelantar un poco para resumir, porque creo que todos estamos familiarizados con la historia. El verso 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, le dijo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto le daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿este es el lugar del vidente? Ellas respondieron y dijeron, sí, helo ahí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio y después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. El 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, y los introdujo en la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije,
que guardases apartes. Entonces alzó el cocinero la espaldilla y con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Por qué estamos viendo toda esta escena? Porque aquí vemos que Dios, sabemos que esta es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, Él nunca se equivoca. Porque al ver a Saúl lo que pasó más adelante, pudiera hacernos pensar que Dios se equivocó al poner a ese hombre. Pero veamos cómo está dejando todo. Y el tema que queremos ver, ¿ve? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los cuales tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El 9 dice: y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Entonces la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿por qué él fue ungido con el aceite? Una característica es que él fue ungido con una redoma. Bueno, veremos eso más adelante. Él fue ungido con aceite. Y le dice, pero fíjese lo que le dice el profeta. Le está hablando, ¿quién le habla? Samuel. ¿Y quién era Samuel? Pues era el profeta de la hora. Le dice: mira, estas señales que te he dicho van a acontecer cuando tú te apartes de mí. Pero dice que cuando él se le dio la espalda, dice que su corazón fue cambiado. Su corazón fue cambiado, dice. Fue mudado en otro hombre, dice. El Espíritu de Dios vino sobre él y fue mudado en otro hombre. Entonces la pregunta es, lo que todos hacen, es como hay una pregunta que por 6.000 años estuve en pie y nadie la pudo responder. ¿Sí saben cuál es esa pregunta, no? 6.000 años esa pregunta en el aire y nadie la respondió. El profeta de esta edad la respondió recién. Decía: si Dios sabía lo que iba a hacer este lucero, porque lo creó. Dios sabía que Adán iba a caer, ¿por qué creó todas las escenas para que cayera? ¿No? Pero el profeta recién respondió a esa pregunta. Y Dios no podía equivocarse, como tampoco se está equivocando aquí. Es Dios quien él dice que le mudó. Pero el profeta ya revela cuál era la verdadera situación. Me dice que él fue ungido, sí era verdad. Ahí no miente. Pero ¿dónde fue ungido? Fue cambiado, sí. Pero dice que la unción llegó a la esfera de su espíritu, ¿no? En el caso de David, la unción llegó
en su alma, en la esfera de su alma. Y cuando la unción llega a la esfera del alma, entonces el alma toma control. Cuando el alma toma control aquí de esta persona, entonces los 5 sentidos naturales ya quedan sujetos. Ya. Los 5 sentidos del espíritu ya quedan sujetos a la orden y a la voluntad del alma, porque el alma es lo único que tiene conexión con Dios. Es la única conexión. Dios no trata con este cuerpo, no trata ni con los oídos, ni con mi vista, ni con nada. Su conexión de Él es con el alma. Solamente el alma está diseñada para conectarse solamente con Dios. Pero aquí está Saúl y vemos, pero ¿cuál es la vindicación de ellos? Más adelante vemos cómo ese espíritu humano todavía tuvo acceso a ese espíritu. Vamos a ver acá en el mensaje. En el mensaje, ¿cómo se llama? Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Predicado el 27 de noviembre del 65. Dice. Es lo que yo estaba tratando yo estaba intentando decir anoche. Aquel espíritu puede ser bautizado en este espíritu y todavía no ser un cristiano. ¿Ven? Ustedes están viviendo de la misma vida, pero los frutos que ustedes producen muestran lo que es. Ven, ellos pueden hacer todas las señales, orar por los enfermos y sanar a los enfermos y abrir los ojos y echar fuera demonios y hacer todas estas cosas y viviendo la misma vida que está ahí dentro, pero todavía es un limón. ¿Ven? Correcto, por sus frutos los vas a conocer. ¿Ven? Usted puede ser bautizado con el Espíritu y no ser todavía es un cristiano. Otro mensaje más y no lo sabes. El 15 de agosto, el 15 de agosto del 65 también, dice el párrafo 127. Ahora, dice, la gente puede vivir en este espíritu. Ellos danzan en el espíritu. Ellos gritan en el espíritu. Ellos van a la iglesia en el espíritu. Y ellos, sin lugar a dudas, pueden tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ellos, sobre ese espíritu, pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio, a más no poder con este espíritu. Mensaje y no lo sabes. Entonces, como dije al comienzo, no nos olvidemos de eso hasta que terminemos eso, porque esto también nos involucra. Todos estamos involucrados con ese tema. Cualquier tema que se predique acá, estamos involucrados. Desde el momento que uno creyó este mensaje, que uno ha venido acá, todos los temas nos involucran a cada uno. Entonces es importante tomar asuntos ahí y ver qué parte nos estamos dentro o estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque aquí estaba Samuel, estaba viendo Saúl. Comenzó a hacer la voluntad de Dios. 2 años solamente permaneció su aislamiento. Había gobernado ya 2 años. Y luego viene la orden. ¿Ve? Viene la orden. ¿Cómo es cuando la palabra empieza a operar en el creyente? Empieza a operar en la esfera de su espíritu, entonces no va a haber una obediencia total. La obediencia no será total. Ve, aquí tiene Saúl. La orden había sido que espere 7 días. Y 7 días son 7 días. Faltó unas horas todavía, eso no tenía nada que ver. Pero la orden fue espera 7 días porque yo voy a llegar. Pero empezó a ver las circunstancias. Y cuando empieza a ver con su vista, ves que la palabra cuando no ha llegado hasta el alma, la fe no se le... Porque no fue así con David. David no se dejó amilanar por ese gigante. Porque él no veía según la vista de sus ojos. ¿Ven? Porque qué tal si David hubiese dicho, no, sí es verdad. Tiene mucha talla, son casi más de 3 metros de altura, mide ese gigante. Y yo mira un judío, el más alto, así, el judío que es de pura raza, de raza pura, el más alto mide 1,65 m nomás, el más alto. Entonces imagínense cómo sería David, era bajito nomás, no era tan alto. Y para ese Goliat, porque le duplicaba en estatura, era que él se acobarde como los demás, no.
pero era que la palabra, la unción había llegado, porque dice que de que él fue ungido por Samuel, dice que desde ese día Dios estaba con él. ¿Ve? Entonces aquí, pero ¿cuál fue el requisito para que Dios esté con él? ¿Cuál fue el requisito para que la unción llegara hasta su alma, hasta el fondo de su alma llegara esa unción? Es que su corazón tenía que ser un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando dice que era el corazón conforme al corazón de Dios, entonces ahí podía tener efecto, tenía que tener efecto la palabra. Entonces, ¿cuándo tendrá efecto la palabra en cada uno de nosotros? Cuando nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios también. Porque ese requisito se le pidió, lo tenía David. Y cada uno de nosotros también tiene que ser limpiado. La palabra nos tiene que limpiar. Pero cada día, no un día, 2 días, porque Satanás siempre va a querer meter sus bichos, va a querer meter sus venenos y va a lanzar toda clase de cosas, toda clase de unciones. ¿Ve? Pero es como, dése cuenta, es como un recipiente que está de un agua que sale borboteando. Usted échele cualquier basura, échele cualquier cosa, hojas secas, échele tierra si quiere, eso lo va a botar porque está fluyendo constantemente. ¿Ve? No permanece, pero si se detiene, esa basura queda ahí otra vez. Y sacar esa basura otra vez eso es más difícil. Pero cuando está la palabra cada día, ¿no? Cada día la palabra está en su apogeo, está en movimiento, ¿no? Porque ahí lo tiene David en los salmos. Por eso que Dios usó a ese hombre. Dios usó ¿para qué? Para escribir los salmos. Son 150 salmos. Bueno, muchos de ellos los escribió David. Él, para poder escribirlo, él tuvo que haber tenido esa conexión con Dios. Una conexión muy cercana con Dios. Tuvo que tener lo que él decía, que cuánto amaba la palabra. Eso tenía que ser veraz. Eso no estaba fingiendo. David lo estaba probando. Él inclusive soportó el menosprecio de su mujer. Una de sus mujeres, Mical, lo menospreció, dice, por eso en su corazón, y hasta le llamó toda clase de nombres, le puso. Porque ella más bien se avergonzó de ver a su marido ahí haciendo ese espectáculo que para ella fue ridículo, fue vil, fue bajo. ¿Cómo va a ser posible que el rey se esté ahí desnudando prácticamente delante de las criadas? Eso para ella fue vil y fue bajo. Pero eso a él no le importó, porque él estaba viviendo en otra esfera. David vivía en otra esfera de lo que no vivían los demás. ¿Por qué? Ahí estaba, cuando se acuerdan cuando el niño nace, cuando el producto del adulterio, ese niño enfermó. Entonces David dice que lloraba, se vistió de cilicio, no comía pan, no se rasuraba, estaba todo vestido en una cama de cilicio. Sus criados ese que tenían le decían que coma, él no quería comer. Tu ropa, ponte tu ropa, acá está tu ungüento, acá está tu perfume. No, nada, no quiero nada, decía. Entonces de pronto el niño muere. Ahora los criados entonces que estaban caminando en su esfera humana todavía, y dicen, oye, ahora pues. Si cuando el niño vivía, David, que dice, acá nuestro Señor, el rey, dice que se afligía. ¿Qué será ahora si le damos la noticia que ha muerto? Ahora, ¿cómo le damos la noticia? Ahora estaban preocupados por ver cómo le dan la noticia. Pero David, al ver los que hablaban entre ellos en secreto, al oído, él se da cuenta. Se dio cuenta, ¿no? Lo llama y dice, ¿ha muerto el niño? Sí, le dice, ha muerto. Entonces ahora sí, tráigame agua para lavarme, tráigame mi vestido, tráigame aceite. Se ungió, se lavó, se cambió. Ahora sí, tráigame de comer. Quiero comer ahora. Entonces uno de ellos, el más cercano, ¿pero qué es esto que estás haciendo? Le dice. Cuando el niño vivía, tú te afligías, estabas afligido. Y ahora que el niño ha muerto, pides que estás pidiendo comida. No. Es que cuando el niño vivía, yo decía, quizás Dios se acordará, quizás Dios le diera la vida. Dice. Pero hoy que él ha muerto, dice, yo voy a él, más él no viene a mí. Dice. Así que voy a adorar. ¿Se fue al templo a adorar? ¿Ve? Era de diferente su manera de caminar, era muy diferente su forma de ver las cosas. Entonces David no era, por eso porque dice que David era conforme en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su sentir por el pueblo, su sentir era genuino. Él deseaba la victoria para su pueblo de Israel. Él deseaba que su pueblo nunca sea invadido. Cuando él peleaba sus batallas, él invocaba al nombre de Dios y que tenemos que vencer esta batalla. No puede haber derrota. Si hubiera sido ungido rey, entonces no habrá derrota para el pueblo. Entonces era su carga. Por eso cuando él hace el censo, se apresura
y censa al pueblo. Entonces empieza la matanza. Entonces David se para en la brecha y dice, Señor, y empieza a invocar. Dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te han hecho estas ovejas? Crónicas es lo que en Crónicas ahí habla, ¿qué es lo que dice? ¿Qué te han hecho estas ovejas? Dice, ¿no fui yo el que pecó? Dice, que sea toda la maldición que caiga sobre mí y la casa de mi padre. Dice, yo estoy dispuesto a llevar toda la maldición. Dice, extermínalo a mí y a mi descendencia, todas exterminan. Pero estas ovejas, ¿qué te han hecho? Si yo he sido el que ha pecado. Lo que David no sabía era que Dios estaba enfadado con Israel. No era con él. Pero Dios no podía pasar por alto, por encima de un justo. Para castigar a Israel tenía que darle permiso al diablo para que lo haga fallar a la cabeza. Entonces una vez que la cabeza falló, entonces por ahí el diablo pudo tocar. Entonces es lo que David no sabía. Pero ¿cuál era su sentido de él? No, que mejor la maldición de ellos caiga sobre mí. Ese era su deseo de él para la gente. Él quería ver una gente siempre victoriosa. Y siempre él tenía la palabra. Él escribió ahí los salmos, pero en sus reuniones, ¿de qué creen que hablaba él? ¿De qué creen que hablaba cuando se reunían con sus hijos? Cuando se reunía con sus generales, cuando tenía su sesión privada. Solamente hablaba de los problemas cotidianos. Vamos a explicar un impuesto más por acá, impuesto a la renta, impuesto acá. No. Siempre era la palabra en escena. Siempre era. Por eso ya a él le gustaba que la música para Dios, que sea bien cantada. Exigía a los cantores, ¿sí? Por eso cuando usted encuentra en los salmos donde dice Selah, eso significa música, maestro. Y él le gustaba una música bien cantada. Le gustaba que las cosas, que la adoración a Dios se hagan de la manera más selecta, que la adoración a Dios, que sea eficaz, que se haga de todo corazón, decía. Exigía que una adoración sea genuina y verdadera, ¿no? Entonces, pero ¿por qué vemos? Ven que la unción, como más o menos es el tipo de cómo tiene que ser un cristiano que ha recibido la unción en el corazón. Que cómo es la evidencia de un cristiano, porque el tema son las evidencias, ¿no? La evidencia de que un cristiano es nacido de nuevo, de que un cristiano tiene la palabra. ¿Cómo es la evidencia? Por eso aquí lo estamos viendo, en estos dos casos. Porque ambos, David con Saúl, fueron ungidos por el mismo profeta de la hora. El mismo profeta los ungió a ambos. Y a ambos Dios trató con ambos. Ahí dice que Dios cambió su corazón. Pero vemos que solamente el profeta revela. ¿Por qué? Porque ella no pudo tener una obediencia total. ¿Y por qué? Vamos a remontarnos un poco más atrás. No vamos a ir al tiempo de cuando Moisés saca a los hijos de Israel de Egipto. Cuando Moisés saca a los hijos de Israel, dice que antes de que él emprenda su ministerio, empieza a decir que él estaba en el desierto. ¿Se acuerdan en la entrevista que Dios le hace? Que él se encuentra con la zarza ardiendo. Ahí se encuentra con Dios. Ahí en el desierto, él se encuentra ahí. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Le dice, yo he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo y he descendido, dice, para liberarlo. Dice. Pero te necesito a ti. Ya sabemos que aparte de que Moisés puso un poco de trabas, que me quiso poner un poco de parte de esto, porque ya 40 años pues, solamente tenía compañerismo con ovejas, y con ovejas para allá y ovejas para acá. Entonces solamente fue su compañerismo. Ahora pues cuando yo tenía 40 años yo estaba fuerte, estaba recio, podía correr y era un hombre muy atlético. Cabalgaba al caballo y era un general y tenía éxito ya con las huestes de Faraón. Ahora pues ya tengo 80 años y me mandas a una tarea, pero bien difícil. No, le dice, te he dicho que vayas. Tú tienes que ir allá, para eso te he llamado. Entonces él entiende finalmente para qué ha sido llamado, que no son los años para servir al Señor. Entonces él emprende y va con su mujer y sus hijos, nomás solamente se dirige a Egipto. El resto lo sabemos, para un poco resumir, él saca a los hijos de Israel. Saca a los hijos de Israel detrás después de señales, porque eso sí, él tuvo que mostrar, porque él dijo, Dios le había dicho que él iba a sacar a los hijos de Israel, pero no iba a ser con espada ni con lanza, sino que él se iba a magnificar ahí ante los ojos de Faraón y con poder. Dios mismo tuvo que mostrar su poder sobrenatural para poder sacar a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel no tengan duda de quién los está sacando. Entonces los hijos de Israel salieron de esa jornada.
Pero apenas ellos salieron, apenas cruzaron el Mar Rojo, como dice en Corintios Pablo, ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Pero dice más adelante que de muchos de ellos Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque apenas ellos están cruzando el Mar Rojo, ya estaban pidiendo agua. Ya empezaron a quejarse. Ahora, fueron las primeras victorias, ahora empiezan las primeras quejas. Empezaron a quejarse que no hay agua, que una y otra cosa. Y Dios les estaba concediendo todo. Y luego pidieron carne y bueno, y se habían murmurado. Ya esa generación comenzó a sentir una carga. Ahora extrañaban, ya no se acordaban de los latigazos del capataz, que cada latigazo les surcaba las espaldas. De eso no se acordaban. Eso se olvidaron. Pero se acordaban de lo más delicioso, de lo más... ¿ve? Y lo probaron ahí nomás, en el monte de Sinaí. Ahí en el monte de Sinaí nomás. ¿Qué fue lo que hicieron ahí cuando hicieron el becerro de oro? ¿No empezó una adoración pagana? Una adoración pagana, tomó lugar ahí. Ahí nomás, estando Moisés en el monte. Moisés estaba en el monte, teniendo una conexión, teniendo comunión directa con Dios allá, trayendo los mandamientos, recibiendo los mandamientos, recibiendo la ley por la cual ellos iban a vivir más adelante, tomando todo ese esfuerzo, ayunando 40 días ahí, y abajo el pueblo de Israel. ¿Qué cosa? Porque esa vieja unción de ese país pagano no se les había ido de ellos. Ellos habían visto todas esas diversiones, esos placeres que disfrutaban los paganos, ellos habían visto todo, pero ellos no lo podían hacer en su condición de esclavos. Pero hoy que se sentían libres, les vino esa unción de querer disfrutar también de esa adoración pagana. Y en ese momento es cuando Moisés desciende. Empieza ahí, pero toda esa generación, dice al final, en Números capítulo 14, vamos a sintetizar. Verso 17, ya cuando Moisés está intercediendo, parándose en la brecha por ellos, ¿ya? Verso 17, Números 14, verso 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso sí lo tenía claro. Dice que es un Dios que perdona, dice, la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero está hablando del espíritu. En mi siervo Caleb, en él había otro espíritu. Hubo otro espíritu. Entonces, por su rebelión, ellos no pudieron entrar, porque desde el Edén hasta acá,
Todo empezó, es una guerra. Todo empezó con una guerra. Sabemos que desde que Adán y Eva, Caín, una vez que sale de la presencia de Dios, él se fue por su camino. Dice que fue a tierra de Nod. Dice que una vez que él salió de la presencia de Dios, él hubiera sido perdonado. Su error de Caín fue salirse de la presencia de Dios. Si él no se salía de la presencia de Dios, él hubiera sido salvo. Pero en el capítulo 4 de Génesis, ustedes han visto que Caín sale de la presencia de Dios. Entonces hay una separación ahí. Entonces, pero siempre sabemos que Satanás siempre ha buscado matar la simiente original. Intentó matar en Abel, porque sabía que iba a venir un redentor. Iba a venir un redentor que iba a pagar el precio para que ellos pudieran volver otra vez al Edén. Satanás sabía y comenzó con Abel, matando. Este es el redentor. Pero lo mató y no, se da cuenta que no es. Y así ha continuado, porque siempre esos dos espíritus han caminado en la esfera de la iglesia, han caminado esos dos espíritus juntos. Juntos han caminado. ¿Ve? Por eso, como leímos que el profeta dice, usted puede danzar en el espíritu, entrar en el espíritu, recibir la unción del espíritu y todavía tener comunión con diablo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no está en el lugar correcto, todavía está en la esfera del Espíritu. Entonces si todos nos confrontamos en esta noche, vemos que nos confrontamos cuál es la parte donde queremos operar. Porque cada uno va a estar donde realmente quiere estar. Pero ¿dónde realmente queremos estar? ¿Por qué? Porque si veo más adelante, en el tiempo de Nimrod, más adelante, ¿qué es lo que hicieron los paganos? Porque todo hombre que viene a esta tierra, viene con un deseo. ¿Y ese deseo es de qué? De adorar. Todos vinieron con ese deseo de qué, porque saben que están en esa condición perdida. Ellos buscan un medio, cómo llegar a tener otra vez esa comunión. Buscan una realidad en el fondo de su alma. Ellos buscan en su corazón, saben que algo. Los chinos, ¿por qué creen que inventaron la pólvora? Ellos disfrutaban de todo, como el joven rico. El joven rico hacía de todo. Pagaba sus diezmos, estaba al día, cumplió los mandamientos, pero él sabía que vida eterna él no tenía. Lo mismo hacían las culturas paganas, decían por qué. ¿Y a dónde llevaron ellos? Entonces ellos para poder encontrar un sustituto, ¿qué hicieron? Hicieron imágenes. Hicieron unos ídolos, entonces empezaron su adoración a esas imágenes. ¿Pero por qué? No, porque esa imagen no tiene voz. Esa imagen no puede hablar. ¿No? Entonces el privilegio que tuvieron los hijos de Israel es que ellos tuvieron, dicen, ¿qué nación hay en toda la tierra? Dicen, como ustedes que tienen al Dios verdadero. Ustedes han sido privilegiados porque Dios los amó. Desde hace mucho que Dios te amó, es Jehová tu Dios te amó. Y por eso se manifestó a ti. Entonces, pero cuando ellos tenían al Dios verdadero, como que ya no les gustaba, porque ese Dios verdadero no toleraba sus rebeliones. Ese Dios verdadero no va a tolerar sus imperfecciones. Siempre los va a apuntar, siempre va a ser severo en su determinado momento. No, entonces, pero depende, solamente aquellos quienes le agradaron, ellos fueron los que entraron a poseer la tierra. Entonces, pero hoy en tiempo, pero ¿por qué a veces en el mensaje? En el mensaje. ¿Por qué Samuel? Aquí estaba Samuel. Dice que la gente le pidió rey, pero un rey es un gobierno humano. Un rey terrenal es un gobierno humano que está sujeto a fallas, a imperfecciones. Pero el gobierno de la palabra es un gobierno perfecto. Ahí no hay errores. En el gobierno de la palabra no hay, no hay lugar a la duda. Pero el gobierno humano sí. Entonces ahí estaba Samuel. El pueblo le pidió rey. Salió pero cuando Samuel sale de la escena, ya él dejó un rey gobernándolo. Ya un rey gobernaba cuando él sale de la escena. Es igual, el profeta salió de la escena. ¿Y quién siguió en el mensaje? ¿Cuántos minutos han sido gobernados? También aparecieron muchos jerarcas por ahí. Uno del retorno, otros se hicieron su corona, su reino hicieron, otro de la carpa, otro de no sé cuánto, otro de los dualistas, también después que el profeta partió. ¿Por qué? ¿Pero por qué eso?
porque no quisieron sujetarse. ¿Por qué? Porque ellos, para que ellos lleguen a eso, tuvieron que haber rechazado la verdad. Porque cuando uno rechaza la verdad, recién dice que Dios le abre puertas al otro espíritu, al espíritu de mentira, al espíritu falso. Si usted no quiere creer al espíritu de verdad, entonces Dios lo obligará a que crea al otro espíritu. Dicen. Entonces ese espíritu ha tomado lugar hoy, ¿no? Porque sale otra plaga también, la última plaga, que ha estado escondido por mucho tiempo ahí, de los pastores, que son los maridos de las iglesias. Y también es otra plaga que salió del infierno y empieza a rodar por ahí. ¿Pero por qué? Porque siempre no dejaron que en su vida el gobierno total sea de la palabra. Porque si hubieran dejado al gobierno total de la palabra en su vida, eso no deja entrar a ese espíritu, no hay lugar ya. Porque cuando el Espíritu Santo toma lugar ahí, ya no hay lugar para el otro ya. Por eso dice el profeta, que si usted es sellado con el Espíritu, el diablo queda sellado fuera de ese ya. Ya no puede entrar ahí. ¿Ve? Esa es la enseñanza que hemos tenido del profeta. ¿Se dan cuenta de lo sencillo que era su mensaje? De lo sencillo nomás que era él tratar de llegar a la gente. Pero ¿qué pasa? Cuando está mucho tiempo, porque cuando está en el desierto, mucho tiempo había estado en este monte ya. ¿Ya? Entonces, igual fue en la esfera del mensaje, mucho tiempo la gente se detuvo ya. Porque la partida del profeta, entonces ya no había ya lo que ellos llamaron, pues, lo que ellos lo veían como un absoluto, ¿no? Pero ellos los mensajes están ahí claros. El profeta salió de la escena, pero no salió su mensaje. Su mensaje está ahí todavía. El problema es cuando ya empiezas a quererle dar una interpretación incorrecta. Quieres darle una interpretación que no es. ¿Sabe por qué? Pero el mensaje es específico. Por eso si usted no le añada nada, usted no le añade, usted tampoco le quite. Porque eso es muy malo, es añadirle, esa es una plaga. Las plagas van a ser añadidas, ese de Apocalipsis. Deje que si usted le añade algo, es una sola pizca ahí. ¿Por qué? Porque para corroborar lo malo que es añadirle, vaya otra vez, volvamos a Génesis. Cuando se dan cuenta que el profeta siempre, en todos sus mensajes, en cada mensaje, ¿en qué les pone? Y siempre la ruta lo lleva al Génesis. Porque dice que allá comenzó todo. Allá está el origen de todas las semillas. Ahí está allá en Génesis. En Apocalipsis, ella la cosecha. ¿Ve? Entonces, la consecuencia que hoy vemos, ¿qué es lo que le pasó a Eva? Solamente se salió un poquito, dejó en que la palabra le predicara. Eva, solamente una palabra le cambió, nada más. La serpiente fue su ministerio, su mensaje que la serpiente le trae, un pequeño giro le dio al rifle. Y eso trajo como consecuencia la caída de la raza humana. Entonces el profeta siempre clamaba. ¿Se acuerdan cuando cuando el profeta ve la visión? Ve la visión allá de la novia marchando al final, pero dice que una de ellas dice que empezaron a perder el paso. Al último él veía en la visión, dice que se perdían el paso, él empezó a gritar con todas sus fuerzas. No pierdan el paso, no pierdan el paso. Y se despertó gritando, no pierdan el paso. Entonces, ¿por qué? Porque muchos iban a perder el paso, dicen en ese tiempo. Pero dice que solamente perder el paso, pero la única manera de volver al lugar es otra vez entrando en la palabra, entrando en línea con la palabra. Entonces aquí vamos a ver, en pocas palabras vamos a ver lo que el profeta dice. ¿Cuál es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo? Dice.
Mensaje El filtro de un hombre que piensa, predicado el 22 de agosto del año 65. ¿No? El párrafo 122. Una cosa bien pequeñita lo que el profeta dice, nomás, lo suelta, pero nos toca escarbar más porque, el recipiente que tenemos es mucho más amplio. Tenemos que llenarlo con qué, solamente con la palabra. Desde el párrafo 122 dice, ahora, si usted quiere la evidencia del Espíritu Santo, ahí está. Cuando esa alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios, en todo aspecto, muestra que usted ha aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa, el filtro de Dios. Repito eso porque no se nos vaya a olvidar. Dice, ahora, si ustedes quieren la evidencia del Espíritu Santo, ahí está. Cuando esa alma, el profeta enfatiza el alma, mira dónde enfatiza, es el alma. El alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios. Pero él no se queda ahí. Dice más, en todo aspecto. Muestra que usted ha aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa, el filtro de Dios. Dice que esa es la evidencia. O sea, la evidencia es cuando el profeta, cuando él muestra eso, él se enfatiza, va de frente, va al alma. Casi ni siquiera se dirige a la persona, es el alma, al alma suya. Dice. Pero cuando habla en todo aspecto, y cuando él habla en todo aspecto, es de nuestro diario vivir. Porque aquí en la iglesia todos venimos pues ahí en una cierta actitud. Aquí nadie viene con malos pensamientos, aquí nadie se está pensando lo malo, nadie desea el mal para nadie. No. Pero es afuera, cuando usted se encuentra con esas soluciones, en todo aspecto, es en la vida cotidiana, en toda esfera, en el trabajo, en la reunión con la gente, en toda esfera. ¿No? En toda esfera, entonces dice que tomaron en cuenta a Dios en todo eso. ¿No? ¿Se acuerdan de ese general llamado Jackson? El profeta habla de él. Le llamaban el muro de piedra. Dice que le llamaban muro de piedra porque cuando en la guerra que ellos emprendían de la independencia, dice que todos corrían. Todos los que estaban, cuando la batalla se ponía en la hora más recia, cuando arreciaba la batalla, cuando rugían esos cañones, cuando cada tronada del cañón te asordaba los oídos. En ese tiempo pues, no había esos aparatos que hoy tenemos, ¿no? Esos cañones estallaban y los oídos quedaban zumbando, quedaban. Y cuando arreciaban, pues el que menos era retirada, todos decían retirada, de todas las brigadas, retirada, todos por allá retiradas se iban. Pero había uno que no conocía esa palabra. No conocía la palabra retirada, no, aquí se acantonaba en su trinchera con su gente y empezaba la lucha. Ese no paraba. El enemigo tenía problemas con ese hombre. ¿Qué pasa? Todos se han retirado, pero ese tipo no deja ir. ¿Por qué no se va también? Que no tiene miedo que lo maten y seguían los cañones rugiendo. Él respondía de igual a igual, le respondía. De alguna manera, él salía libre. Entonces la pregunta que le hacen los felicitan, oiga, todos se han retirado, pero usted es el único que ha permanecido en su puesto de deber. ¿Y cuál es el secreto? Porque para todos siempre hay un secreto. Todos siempre hay algo, todos siempre buscan la razón del éxito. Usted ha tenido éxito en este aspecto. ¿Qué es lo que lo ayudó a llevar esa victoria? ¿Qué lo ayudó? Entonces él respondió, es una sola cosa, dijo. Yo nunca me tomo un vaso de agua sin primero dar gracias a Dios. ¿Ve? Él tomaba en cuenta a Dios allí en su vida diaria. Entonces, consecuencia de ello era la victoria, la tenía segura. Entonces, ¿por qué David tenía segura la victoria? Porque tomaba en cuenta a Dios. ¿No se acuerdan cuando David estaba siendo fugitivo? Siendo fugitivo, cuando se llevaron a sus mujeres, sus hijos, allá cuando ellos van a Keila. Descendieron unos merodeadores y llevaron a sus familias, a sus hijos todos. Entonces dice que lloraron, dice. Ahí estaba David, pero entonces él dijo, no, hay que consultar a Dios. ¿Iremos tras esa gente, los alcanzaremos? Y Dios le respondió, ahí estaba Abiatar, el sacerdote, tráeme el éfod. Consultemos a Dios. Entonces él tomaba en cuenta a Dios. ¿Ve? Él no estaba como Saúl diciendo, no, que ya se me viene aquí según las circunstancias. Si las circunstancias están favorables a mí, entonces yo peleo. Si es que las circunstancias me favorecen. Por eso dice que Saúl escogía
¿ve? Según la vista de sus ojos. Él veía un hombre que lo veía esforzado, que lo veía valiente, que lo veía diestro, en la espada, en la jabalina. Ven para acá, eso lo llamaba. Pero él tenía que verlo todavía. En cambio, con David, ¿qué le puso ejército de Dios? Dice que eran una tira de vagabundos. Solamente, ¿qué le puso allá? Solamente, ¿qué eran? Que eran, dice, endeudados. Estaban corridos ahí, el banco les tocaba la puerta todos los días. Venían de la caja municipal, ven sus deudas aquí y mejor me largo de acá. Me largo de acá, que otro se haga cargo de mi cuenta y que me quiten la casa de todo. Y corrían y estaban así. Y esa clase de gente fue la que acompañó a David, afligidos de espíritu que estaban medio ya dementes ahí, medio dementes. Pero sea como sea, algo vieron en David, si está en las mismas condiciones, me voy con este. Él no estará solo. Y esa gente se juntó con él. O sea, gente con la que era difícil pues, iniciar un combate. ¿Qué vas a iniciar un combate con esa gente que está anímicamente, está por los suelos? Por los suelos están su ánimo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo vas a iniciar un combate? Pero David no miraba esas circunstancias. ¿Pero qué los llevó a eso? Pero el estar con David. Ya con David, cuando él empezó, porque él ya operaba en la esfera de su alma. Al operar en la esfera de su alma, él entraba en conexión con la palabra. Él entraba ahí y todos los días era la palabra a esos que estaban afligidos. ¿Por qué estás afligido tú? Ya pagando las deudas ahí, entonces ahí comenzaba a meterle la palabra esa. Comenzaba a meterle los salmos, que él es tal vez tú te has quedado huérfano, dice que Dios es el amparo del huérfano. Ahí está mi hermana, mi tía se quedó viuda, él es el amparo de la viuda también, él es el marido de la viuda, el amparo del huérfano. Y para todo tenía la respuesta, era la palabra de Dios. Entonces ellos eran los que tuvieron victoria. Entonces eso se llenó de fe a ellos. Esos hombres se volvieron valientes, se volvieron invencibles de los que estaban todos así, cabizbajos, empezaron a escuchar la palabra. Empezaban sus músculos a entesarse, empezó su miedo a quedar fuera, porque el temor, en la Biblia usted lee, de Génesis a Apocalipsis, más o menos son más de 400 veces, que Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el temor ha sido una de las armas que Satanás ha tenido desde el principio. El temor, ese señor, llamado temor, ha sido un gran aliado de Satanás, desde el comienzo, desde que no. Entonces, pero por eso Dios decía siempre, no temas, yo soy tu ayudador, yo soy Jehová tu Dios que te sustento, yo soy, no temas y no temas. Entonces estos que estaban temerosos, que estaban con David, estaban temerosos, ya no tenían esperanza de nada. Pero David, con su mensaje, con su influencia, con su compañerismo que tuvieron con David cada día, entonces él les quitó ese temor ahí. Así que vamos ahora, se viene una cuadrilla de filisteos. ¿Cuántos están dispuestos a pelear? Todos estamos dispuestos a pelear. Cada uno su espada y cada uno su espada. Cuando iban a luchar, ellos se olvidaban de sus deudas. Cuando iban a luchar, se olvidaban de sus aflicciones, se olvidaban de sus problemas. Por eso aquí, cuando cada creyente venga a encontrarse con la palabra, a adorar aquí, nuestros problemas los dejamos aquí afuera. Afuera se quedan. Aquí venimos a orar, aquí venimos a gozarnos con la palabra. Aquí venimos, ¿ven? A magnificar la palabra de Dios, a traer una adoración correcta. Porque el éxito, no tendremos éxito en la palabra si no le agradamos a Él. ¿Cuál fue el mensaje de Josué y Caleb? Cuando los hijos de Israel ya no quisieron avanzar. Su mensaje fue muy sencillo. Dice, su amparo de ellos se ha ido. Si nosotros le agradamos a Él, ellos son como pan. Una cosa nomás nos tenemos que hacer, solo un requisito tenemos que llenar, es que le agrademos a Él. Si lo agradamos a Él, esa batalla está ganada. Esa tierra es nuestra. Nadie nos podrá vencer. Vayamos y peleemos allá. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra trabajaba en ellos, en otra esfera. Ese mismo mensaje de Moisés, ese mismo mensaje, porque Moisés cada día les predicaba a los hijos de Israel. Todos los días había culto, todos los días había compañerismo ahí. Moisés a los hijos de Israel les daba. Entonces, pero solamente en ellos tuvo efecto la palabra. Solamente en esos dos personajes la palabra llegó a otra esfera. Entonces aquí esperemos que con todos los mensajes que estamos recibiendo, esperemos también que la palabra tenga el mismo efecto en cada uno de nuestras vidas. El mismo efecto que tiene uno, esperemos que lo tengan todos. Yo creo que es mi deseo y es el deseo de todos
de todo, ¿no? Que todos salgamos victoriosos de esta batalla, porque esta es una batalla, porque es por guerra, todo se va a obtener por guerra, Satanás no va a querer soltar la promesa así, nomás así por así. Él va a tener que pelear y cada uno tendrá que pelear, porque este es el tiempo de estar con la espada esa en la mano, en la espada desenvainada, en el tiempo de Gedeón, este es el tiempo de Gedeón también, ¿ve? Entonces, volviendo a Josué y Caleb, entonces ellos, con su mensaje de ellos, no fue oído. Pero lo que Moisés les predicó, las promesas que iban a disfrutar, solamente esos dos lo creyeron. Y Dios lo vindicó, porque habían pasado ese 40 años. Y Dios fortificó, inclusive su consistencia física de Caleb. Cuando llegó la hora de reclamar su herencia, le dice, ¿te acuerdas de Josué? Le dice, Moisés me prometió de que la tierra que yo iba a pisar, esa tierra sería mía. Y le dice, ¿pero crees que puedes tomarla? Oye, le dice, mira, mi fuso, hace 40 años era la fuerza que ahora tengo, es la misma que tenía hace 40 años. La misma fuerza. Puedo sacar una espada, si quieres ponme un rival para que veas. Pon un rival delante de mí. La misma fuerza que tenía hace 40 años es la misma que tengo hoy. Así que Josué, dame mi monte. Es ahí cuando él pudo reclamar esa promesa. ¿Pero por qué? Porque él se atrevió a creer. Se atrevió a creer el mensaje de Moisés. Entonces el mensaje de Moisés es cierto, en 2 millones no surtió el efecto. Él no pudo introducirlos a la tierra. Pero ya fue la nueva generación que viene con Josué la que pudo introducir a la tierra de Canaán. Y es así, esa historia hoy se repite, porque este es el tercer éxodo. Se repite una vez más, entonces, pero nadie podrá ser un vencedor si el Espíritu Santo solamente lo tenemos en la esfera, en los atrios, en el lugar santo. No, tiene que ser en lo más profundo, es en el corazón. Es en el corazón, en el fondo, en el alma, ahí tiene que morar desde la palabra. Esta misma palabra, que el profeta dejó, ¿cómo se dice? Dejó el mapa, dejó la ruta, o sea, dejó el acceso. Por eso veo cuando ustedes viajan, muchos de ustedes han viajado, viajan en su carro y viajan a lugares que nunca han ido. Pero ¿qué cosa? Abren el iPad y ven la ruta de la mapa, ¿por dónde me está guiando? Bueno, prácticamente este aparatito es lo que lo guía a la ruta del carro ya. Por dónde vaya usted. Entonces ya no tienen ni por qué perderse. Pero solamente está hablando de la verdadera ruta que hemos tenido en la palabra para volver el acceso a la eternidad. Porque para eso vino este mensaje, para darnos otra vez el acceso, ¿no? Pero nos está hablando también, la Biblia nos habla, en Apocalipsis, nos habla de un Armagedón, ¿ven? Nos habla de esa tierra nueva. Entonces, pero ahora vemos por la palabra que es el Armagedón de esta tierra, porque del mismo modo que es redimida la tierra, de ese mismo modo es redimido también un creyente. Del mismo modo, ni más ni menos. Es igual, es el mismo programa para ambos casos. Entonces, si va a haber un Armagedón allá, si esas copas van a ser derramadas allá en esta tierra, también tienen que ser derramadas aquí, en esta tierra. ¿Para qué? Para desmenuzar todo. ¿Recuerdan esa piedra? Esa piedra que no fue cortada sin manos, esa piedra allá en Babilonia, cuando ve esa estatua que vio Nabucodonosor, dice que una enorme piedra que cayó sobre los pies de la estatua esa, ¿ve? Dice que la desmenuzó, no quedó nada, dice que el viento se lo llevó, no quedó nada de esa estatua. Entonces esa misma roca, esa misma piedra tiene que venir y tomar lugar en cada uno de nosotros y hacer su morada, hacer su monte. Hacer su monte en cada creyente, en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Entonces, ese es un programa. Dios tiene su programa. ¿Ya? Entonces, pero más adelante vemos, por eso que ya San Pablo, cuando ya venimos ya como en el tiempo ya de Pablo, él especifica más ya. Entonces él especifica quiénes son los que van a tener acceso a la palabra. Solamente sé que son los hijos de Dios. Hay una separación ya de hijos de Dios. Cuando él habla de la guía, en Romanos, vamos a ver en Romanos 8:13. Gloria a Dios. El verso 13 dice, del 12 vamos a leer.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Perdón, repito, 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto ya es un poco ya más, se dan cuenta que esto ya es más profundo ya. Esto ya es más profundo. Los que tienen acceso a la guianza del Espíritu Santo solamente son los que han sido adoptados como hijos de Dios. ¿Ya? Los que han llegado a adopción. Cuando eres hijo, ahí recién eres guiado por el Espíritu. Pero a veces si que no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces todavía estás en las obras de la carne. Todavía las obras de la carne te dominan. Pero si vives si sigues viviendo conforme a la carne, vas a morir. Pero si haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Entonces aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, San Pablo escribe esto. Esta es la carta que él está escribiendo a los romanos. A los romanos, sabemos que en la iglesia de Roma fue fundada por dos parientes que eran de San Pablo, Junia y Andrónico. Esta carta él la escribe antes de llegar a Roma. Antes de que él llegue a Roma, él escribe esta carta. Y por eso que cuando Pablo él llega a Roma, ya esta carta él ya la había mandado mucho tiempo atrás ya. Entonces él al llegar a Roma ya ellos tenían conocimiento ya sabían quién era Pablo y se conocían su ministerio. Entonces aquí vemos que él está haciendo una separación específica, porque Roma, sabemos que cuando Roma en el capítulo 1, él está describiendo de lo que era la sociedad romana. Porque toda la abundancia, siempre cuando hay abundancia, el problema de todos los gobiernos mundiales fue ese. El primer gobierno mundial, ¿cómo terminó? Terminó en placeres mundanos. Eso trajo al final. A ver, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 5 del profeta Daniel, no vamos a abrir la Biblia porque ustedes ya conocen esa porción cuando sale la escritura en la pared. Dice que fue día feriado. Era momento de que el rey convocó a todos sus nobles, a todos sus capitanes, a lo mejor, a la flor innata de todo el reino de Babilonia, los convocó para esa gran fiesta que ellos tenían. Y contaminó también los vasos sagrados. Dice que logró contaminarlos. ¿Pero por qué? Porque esos vasos estaban representando a la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros están representando. Y cómo ese rey de Babilonia, que es tipo del diablo, logró contaminar esos vasos. Y aquí, pero ¿cómo lo logra contaminar? Llevando a una vida de placer. Pero esa vida de placer ya fue solamente prácticamente momentáneo, porque horas después es conquistado ese reino de Babilonia. Y luego sigue también ese mismo imperio medo-persa también. Todos cayeron, los que iban cayendo ya, fueron en una degradación moral. Con los griegos fue lo mismo. Pero los griegos fue peor, porque ahí estaba Alejandro el Grande. Alejandro, ese era un solo, no tenía descendientes. ¿No? Su reino cuando él muere se divide en sus 4 generales. Pero dice que el más terrible de todos fue Antíoco Epífanes. Le tocó la parte de Palestina, la tierra deseable. Esa parte le tocó a él. Ese fue el más terrible. Entonces, pero todos fueron decayendo en eso. Cuando Roma no fue la excepción. Roma no fue la excepción. ¿Cómo fue ¿por qué cae Roma? Dice al final. Fue por su lenguaje. Comenzaron a pervertir en su lenguaje. Subieron los césares. Empezaron a subir los césares y llegaban en una degradación moral, pero total. Pero cuando esa degradación moral llega, es que el gobierno, pues el rey, está en el trono. ¿No? Satanás viene y unge a ese rey.
Pero de esa unción viene al pueblo. Y no solamente ese espíritu quiere llegar al pueblo, también busca la iglesia donde se lo puedan recibir. Es un orden cómo ese espíritu llega. Entonces, pero si es una iglesia que está en la palabra día y noche, con su lámpara encendida, entonces ahí a esa lámpara no va a llegar esa unción. Pero ellos sí, entonces como no va a poder llegar esa unción, van a ser vistos como los pájaros raros, como los bichos, son los fanáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dejan arrastrar por esa unción. Entonces ahí está, ustedes lo ven allá, eso lo podemos ver. Entonces San Pablo veía todo eso, que los hermanos estaban, que en esa sociedad tan corrupta, como es el mundo de hoy, porque este mundo de hoy es un mundo también de Roma, es un mundo dirigido por Roma. Y ahí en ese mundo también estaban ahí, en ese tiempo, porque Junia y Andrónico ellos salen, 20 años estuvieron ahí, perdón, después de 20 años regresan. En el tiempo de Claudio, dice que hubo mucha controversia entre judíos y cristianos. Entonces esas controversias llegaban hasta las esferas de la política. Entonces Claudio emite un edicto, sale, de que todos los judíos salgan de Roma. Todos los judíos, no quedó ni un judío acá en Roma. Salió ese edicto de parte de Claudio. Entonces, pero en ese lapso también tuvo que salir Junia y Andrónico, porque es cierto que eran cristianos, pero también eran de origen judío y también se ven ellos obligados a salir. Entonces, pero se quedó esa sociedad ahí. Entonces, ahí fue muy difícil para un cristiano ser un cristiano, porque cuando empezó la persecución, dije que ellos tenían que adorar en las famosas catacumbas. ¿No? El diablo no pudo a muchos de ellos, a la mayoría no los pudo contaminar, como dice Romanos 1. No los pudo contaminar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entonces, porque tuvieron esa disponibilidad, porque ellos tuvieron un deseo, su deseo ferviente era de agradar a Dios, de llegar lo más lejos posible con Dios, porque dice que Dios no llega con usted tan lejos como usted quiera caminar con Él. Hasta donde usted quiere caminar con Dios, hasta ahí Dios camina con usted. Dios es tan caballero, es un tipo así como Jesús. Cuentan dice, que en el tiempo ya de los países, cuando gobernaba los países de la cortina de hierro, un americano, un romano, le estaba predicando, dice, a un soldado ruso. Le estaba hablando de Jesús, el soldado ruso estaba interesado en saber. Le dice, pero mis jefes están ahí. Le dice, si saben que yo estoy hablando del Evangelio contigo, ahí te van a detener a ti y a mí también me van a sancionar. Le dice. Entonces le dice, mira, voy a hablar del Evangelio. Yo voy a poner mi mano sobre tu rodilla y tú sigues hablando. Una vez que yo quito mi mano, tú cambias de tema. Porque los jefes pasaban por ahí. Entonces así le estaba dando el mensaje a ese soldado ruso que él le enseñaron de que Dios no existe, que sus jefes decían que eran ateos. ¿No? Entonces este personaje le habla de Jesús. Le dice, pero le toca la escena de los caminantes a Emaús. Dice que iban unos caminantes a una aldea que se llamaba Emaús. Y Jesús estaba allá, después que él le predica, le dice todo, le da su mensaje. Y cayó la tarde. Y Jesús hizo como que se iba de largo nomás. Entonces ellos al ver, no, ellos lo invitaron, no pasa, se lo obligaron, así que se quede con ellos. Pero Jesús no les dijo, ya pues, ya les hablé, ya compartí con ustedes, y ahora les toca a ustedes ponerse también. ¿Cómo me tienen que llevar pues ahí bueno, ustedes saben esos mejores sitios, pues. Les toca a ustedes hacer su parte, no. Él, el caballero, de una manera caballeresca, se estaba yendo por su lado. Entonces dice que el soldado captó eso. Entonces el Dios que tú me estás predicando es un Dios muy cortés. Entonces si es un Dios cortés, entonces ese Dios sí quiero. Porque los humanos muchas veces no somos así. Mis jefes vienen y solamente todo lo ven órdenes y órdenes. Y si uno no cumple la orden, lo enmarrocan a uno. Así que, entonces, y así es Dios. Por eso el profeta describe, dice que Él va a caminar con usted, tanto como usted quiera caminar. Entonces estos soldados ahí, soldados de la fe, ahí en Roma, dicen que creyeron de tal manera que creyeron ellos en Jesús, que ellos estaban dispuestos a morir. Y muchos padecieron el martirio en Roma. Y el diablo no los pudo contaminar, así como contaminó a muchos allá, a muchos de esa sociedad. Pero el diablo no los pudo contaminar ahí. Pero ¿qué pasó? Llegaron ahí. Pero él buscó otra manera. Como salió Junia y Andrónico, salieron de ahí de Roma, ahora sí entró el diablo en su etapa engañosa. Ya les cambió lo empezó el paganismo, lo mezcló con la
¿Con qué? Con el cristianismo. Entonces, porque allá en las catacumbas, allá dice que muchos esclavos, en su sitio donde ellos laboraban, ahí estaban sus amos. Dice. Ellos veían, los amos veían al esclavo, pues que ese hombre estaba feliz, contento. El amo le decía, haz esto, él lo hacía. Corría, haz lo otro para allá. El hombre seguía corriendo, él no estaba flojo. Al final le decía, amo, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa acá? ¿Qué más le limpio? Le limpio allá la cerca, le pintaré la cerca, le cortaré el césped, le arreglo el jardín, las cortinas de repente están sucias, yo le limpio. Ese amo dice que se quedaba, pero si este era un flojonazo. Hace un tiempo atrás este era flojo, había que estarle metiendo látigo para que trabaje. Había que surcarle las espaldas. Hoy no, lo veo feliz, lo veo contento, lo veo estar corriendo para allá, y está alegre, y está cantando, silbando, todo bien. Entonces, ¿qué le pasa? Entonces, cuando ellos le preguntaban, entonces ellos tenían todo, pero no eran felices. Tenían todo, tenían criados, tenían todo, pero mi esclavo es más feliz que yo, no puede ser. Si este esclavo no tiene nada, ¿y por qué está más feliz que yo? Entonces ellos dijeron, no puede ser. Entonces le decía, llévame a tu reunión. ¿Dónde es? Se disfrazaban en la noche para que los colegas pues, no lo vayan a ver. Sus amigos ustedes saben, de la alta sociedad, los aristócratas, no querían que sepan. Ellos se iban. Y ahí se quitaban ya el velo allá cuando estaban en las catacumbas. Sorpresa, porque ellos se encontraban con otros colegas. Oye, ¿tú también estás aquí? ¿Qué haces aquí tú? Y cada uno contaba su experiencia. Entonces, pero como se encontraban muchos ahí de la alta sociedad, empezaron a separarse ellos ya. ¿Por qué no hacemos otra iglesia? Nosotros ponemos un predicador, ya ustedes saben el resto cómo el profeta lo describe ya. Cómo es que hace la separación ya. Y al final hacen una mezcla. ¿Para qué? ¿Para qué fue esa mezcla? Esa mezcla fue para mantener contentos a propios y extraños. Por eso cuando Constantino ya lo hizo oficial la religión católica, entonces ellos tenían ahí, lo sustituyeron. Trajeron las imágenes, pusieron las velas, y entonces de esa manera ya el diablo se tranquilizó y hubo un aparente contentamiento de parte de la gente. Entonces, pero eso no fue, cuando vuelve Junio, después de 20 años regresa, Junio de Andrónico, dice que regresan y comenzaron a verlo, de nuevo no vieron la iglesia que ellos dejaron. Pero cuando ellos protestaron, dice que ya no fue, sus palabras cayeron en oído de sordos. Ya. Entonces, eso fue de ahí el inicio de la religión católica, cómo es que se origina. Pero los que se mantuvieron fieles, sí, ellos siguieron en las catacumbas, porque la persecución contra el verdadero creyente siempre fue tenaz. La batalla siempre fue, desde el Edén, continuó hasta el día de hoy esa batalla. Hasta el día de hoy continúa, porque es una lucha, es una guerra que empezó ahí en el cielo. Esa guerra, dice el profeta, ¿cuándo va a terminar? El profeta habló que esa guerra, si empezó allá en el cielo, va a terminar en Armagedón. Ahí terminará esa guerra. Otra cita más acá vamos a... El 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, si leemos estas escrituras, entonces nosotros podemos cotejar, podemos hacer una comparación de nuestra vida. Si realmente estamos deseando, porque cada uno tenemos un deseo.
Satanás conoce el verdadero deseo. Dios también conoce. El deseo de Pablo, por ejemplo, era un ejemplo, creo que lo hemos hablado en otra vez. El deseo de Pablo era, por ejemplo, para Israel. Y aquí en el capítulo 11, en el capítulo 9 de Romanos, él empieza hablando. Deseaba tanto, él pensaba, él tenía éxito, su ministerio fue muy exitoso entre el pueblo gentil, porque para eso fue su ministerio, él fue apóstol para los gentiles. Y él cómo veía cómo los gentiles recibían la palabra con gozo, cómo recibían la palabra. Pero él veía cómo el rechazo de sus hermanos, de los judíos, aquellos a quienes debían recibir la palabra, ellos manifestaban su rechazo, su ira, tanto que lo hicieron azotar allá en Listra, lo hicieron azotar, lo hicieron apedrear y lo metieron preso. Pero ¿quiénes eran los revoltosos? Eran los judíos, los que hacían eso. Pero eso no impidió a San Pablo tener ese deseo en su corazón. Dice, mi deseo es por lo de mi nación. Yo desearía ese ser anatema, dice, pero para que ellos entren. Dice. ¿Por quién? Dice, por mis hermanos, que según la carne, dice, porque de ellos son la adopción, la ley. Entonces él tenía ese deseo. Entonces Dios le abre el cuadro. Entonces le abre, pero ¿basado en qué? En las mismas escrituras. El cuadro que Dios le abre, no le abre basado en algún pensamiento de fuera, en algún pensamiento teológico. No, tomó las mismas escrituras porque esas promesas ya estaban en Zacarías ya. Ya estaban, los profetas ya le habían dicho que en un solo día Israel iba a ser salvo, como nación, en un solo día. Entonces él sabe de quién fue la adopción, y entonces él se abre todo. Entonces esa carga que él tenía, esa respuesta que él quería de parte de Dios, esa respuesta él la recibió. ¿Por qué? ¿Pero por qué recibió? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ve cómo estaba operando en ese hombre. Por eso cuando el profeta habla de San Pablo, dice que San Pablo es el modelo. Es el modelo de todo predicador por todas las edades. Si usted quiere ver un verdadero ministro, un verdadero ministerio, usted ve en San Pablo. San Pablo es el verdadero modelo. Entonces, ¿pero cuál es el éxito de San Pablo? El deseo por lo de su nación. ¿Ven? Acá los corintios, ¿cómo les escribe? También le dice cuál era su deseo para con ellos. Él no solamente fundaba las iglesias, él no solamente dejaba pues ahí gente o dejaba a alguien ahí predicando, no. Su deseo de él siempre era de ver un pueblo, ¿ve? De ver un creyente lleno del Espíritu Santo. Dice, aquí yo no me muevo. Dice. Y San Pablo dejaba ahí, estaba 2, 3 años, y dejaba gente ya con la promesa. Por eso cuando él va a Éfeso, ¿qué pasa cuando él va por primera vez a los Efesios? Él llega allá y dice que ve a esos creyentes, lo ve a Apolo, lo ve predicando, era un hombre poderoso en las Escrituras. Entonces, pero les preguntó, pero le dice, ¿han recibido el Espíritu Santo? La verdad es que ni siquiera sabemos. No sabemos lo que es eso del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo tuvo que recurrir. Pues, ¿cuál era el problema? Si no han recibido, escuchaban la palabra, pero tenían un problema. No tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está el verdadero problema? El bautismo, dijo. ¿En qué han sido bautizados? En el bautismo de Juan. Dice. Ahí está el problema, dijo. Ese bautismo solamente fue para arrepentimiento. Entonces le mandó y de nuevo se los bautizó. Entonces, una vez que ellos fueron bautizados, ¿no? Arregló el problema. Arregló. Entonces, ¿por qué dice el profeta que muchos hoy no recibimos el Espíritu Santo? Dice, porque entras un pecador seco y sales un pecador mojado. Para todo eso, Dios dice que llamó primeramente lo que era el arrepentimiento. El arrepentimiento es la base fundamental, ¿no? Uno tiene que estar dolido, dicen. Por eso puso el ejemplo del pariente vengador, de aquel homicida, que no, o sea, es un homicida involuntario. El que era beneficiado en la ciudad de refugio, ¿quién era beneficiado? El homicida involuntario. Porque la ciudad de refugio, todo homicida entraba. Y la puerta estaba abierta para cualquier homicida, en cualquiera que sea de los casos, voluntario o involuntario. Ambos entraban allí. Entonces, pero el tiempo lo declaraba. El tiempo lo declaraba quién era culpable y quién no. Porque el tiempo declaraba al verdadero culpable, ese no estaba arrepentido. Él estaba así, todo aburrido,
¿Cuándo saldré de aquí? Manos al bolsillo, tal vez. Despreocupado, como él solo. Bueno, si me sacan, bien. Si se muere el sacerdote, ahí saldré. Pues él no estaba. Entonces empiezan los ancianos. Era sometido a una investigación minuciosa. Y los ancianos determinaban su grado de culpabilidad. Y si era culpable, pues lo sacaban inmediatamente. Tú no mereces, no eres digno de estar aquí. Para ti no es este lugar. Entonces cuando veían otro que de verdad estaba arrepentido, él mostraba, sus frutos eran dignos de arrepentimiento. Ahí estaba, entonces ese era beneficiado. Entonces él no era entregado al pariente vengador, pero el otro sí. Entonces el tiempo ahí determinaba. Entonces hoy es igual. Aquí nosotros ahí, sí, es cierto. Si todos estamos conscientes, cada uno está consciente de que Jesús murió en la cruz. Pero ese dice que si Adán nos representó allá, Cristo también nos representó allá en la cruz para salvación. Así que uno tiene que estar, si Él murió, o sea, Él llevó, dice, nuestra culpa. Nuestra culpa, dice, el pecado de nosotros fue sobre Él, dice. ¿Ve? Jehová lo puso sobre Él. Entonces es como decir que Dios ha tomado mi lugar. Lo que yo debí padecer, esa vergüenza pública de ir ante la cruz, yo padecí esa vergüenza, debería de padecer eso, pero Él tomó eso, Él siendo el ser inocente. Por eso que ya cuando en la Pascua, ¿cómo se tipificaba eso? Sacrificando un cordero, un ser inocente. El cordero es uno de los animales terrestres más mansos que hay. Entonces ese cordero era tipificado, porque ese era solamente un tipo. Por eso que ese cordero tenía que ir al sacrificio, dice, sin mancha, sin tacha, nada. Así que el sacerdote lo examinaban, por 3 o 4 días era examinado ese cordero. Entonces una vez que pasaba el examen ya, entonces podía ir al sacrificio. Por eso que ahí estaba Jesús también. Jesús también cuando Él viene para ser bautizado por Juan. Ahí estaba Juan, que venía de línea sacerdotal. Él era que sea sacerdote, después de su padre Zacarías. Pero ahí estaba, cuando vino acá, ahí lo presentó ante el pueblo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó al Cordero. Aquí está el Cordero. Este es el Cordero. Entonces, como Él tenía que lavar ese Cordero, Él lo lavó. Siendo que Él tenía el oficio sacerdotal, que debió llevar a cabo eso. Él estaba ahí limpiando ese cordero para el sacrificio, ¿no? Entonces, de esa forma, era como ellos llegaban, era como se estaba dando una representación. Entonces, por eso sí, la palabra nos hace ver, cuando la palabra es expuesta cada día, la palabra nos lleva, nos confronta con nuestra propia realidad. La palabra no viene a decirnos, no viene para traernos falsas promesas. La palabra no viene para decirnos lo bonito que somos acá, lo elegantes que estamos aquí vestidos. No, la palabra no viene para eso. La palabra viene para traernos a una realidad, hacernos ver nuestra condición real. Nuestra condición y qué tenemos que hacer para salir de esa condición errónea y qué tenemos que hacer para salir de esa condición de muerte, ¿no? Porque es vida o es muerte. Dice, porque en cada culto dice, uno sale más cerca de Dios o más cerca del infierno. Cuando venimos aquí a confrontarnos con la palabra, es así cada día, en cada culto, ¿no? Entonces, pero para eso es la palabra. Entonces, pero ese es el sentir que debe tener cada líder, tiene que ser un sentir real para que eso tenga efecto. Tuvo el efecto, San Pablo tuvo el efecto porque eso iba a tomar lugar. Y él sacó cuando se pervirtió ya la iglesia, es después de la partida de él. Por eso cuando él antes de partir, a los ancianos de Éfeso se despide de ellos, ¿y qué les dijo? Yo me voy a ir. Desde aquí esta es la última vez que estoy con ustedes. No verán más mi rostro, les dijo. Cuando dijo eso, dice que todos soltaron un llanto. Todo era llanto, se abrazaban, no, le decían, ¿por qué te vas a ir? ¿Qué hacen ustedes? Dicen, acongojándome, también poniéndome triste. Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, si es posible, dice. Yo no tengo miedo de eso. Dice. Pero una cosa sí sé, le dijo, que después de mi partida van a venir y van a entrar lobos rapaces, que esos no van a perdonar el rebaño. Dice. O sea, van a venir gente ya encubierta, que no van a tener el sentir por el pueblo. Van a entrar esa gente que va, como lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo? Un lobo que hace, devora a las ovejas. A la oveja más, a la que está más cercana, a la que está más débil, se la coge. Entonces, arregla su día y arregla su alimento. Ese es el lobo, porque esa es su naturaleza de él, ¿no?
pero esos van a entrar, dijo, él advirtió, ¿no? San Pablo advierte. Yo sé que, pero mientras él estuvo presente, mientras él estuvo, no, porque él vigilaba cada día y siempre los enseñó cómo llevar a la palabra. Por eso que lo de la edad de Éfeso, los efesios dicen que ellos tenían su característica. Ellos venían a algún falso, ellos decían, ¿qué es lo que predicas? Predica, ¿qué es lo que crees? Y si decían algo que Pablo no había predicado, fuera de aquí. Fuera de aquí. Tú no eres digno de estar acá. Porque no estás predicando como Pablo predicó. Porque esos falsos ministros, esos falsos hermanos, ya empezaron a operar allá nomás. ¿Por qué? Porque el caballo blanco empezó a cabalgar ahí en ese tiempo. El caballo blanco ya. Entonces, por eso cuando Juan el apóstol escribe en la epístola, muchos hijitos dicen que el espíritu del anticristo ya ha entrado ya. Hay muchos anticristos que están operando ya. Ya está operando ya el misterio de iniquidad. Ya empezó a cabalgar ahí nomás. Ahí, pero los que pudieron ver los primeros, la primera generación después de Pablo, los que vigilaron, ellos sí mantuvieron en el ritmo de la palabra. Pero la otra generación que vino, ya es cuando abrieron la puerta, entraron ese que levantaron la cerca y entraron los chivos, ¿no? Pero en este último tiempo, entonces, durante las edades, ¿quién tomó lugar al final? ¿No fue Roma quien tomó el control allá en las edades del oscurantismo? ¿No fueron ellos los que tomaron el control total? Entonces, pero ellos pensaron que ya lo tenían todo. Pensaron que ya todo estaba bajo control. Pero sorpresa, llegó el tiempo de que Lutero aparezca en escena, el quinto ángel. Y sale Lutero, sale de ahí mismo, de la misma Roma sale. Era uno de la orden de los agustinos. Era un frailecito, porque así lo llamaban. Era un hombre bajito, nomás bien sencillo. Entonces todos lo conocían en su población como el frailecito. Entonces cuando él empezó a sacar su movimiento, él empezó a predicar las 95 tesis. El justo, con un solo texto, ¿no? Como dije una vez, con un solo texto él sacudió el mundo entero. Con un solo texto. ¿Ya? Hoy en día, lo raro es que con los 7 sellos, muchos no pueden ni sacudir su casa. Ni sacudir su propia casa pueden, ¿no? Y Lutero, mire, con un texto nomás sacudió el mundo entero. Y era todavía la quinta edad. Era todavía la edad de Sardis. Fue en ese tiempo todavía que Lutero sí sacudió. ¿Cómo sacudió? El mundo entero de esa época. Entonces le dio un golpe, dice, a Roma. Luego vino Wesley y así, va abriendo un poco más de luz. Pero al final, dice que todos ellos dejaron siempre verdades por conquistar. El diablo no logró, el diablo sí siempre logró arrebatar una verdad. Pero vino en este último tiempo un profeta profetizado en la Biblia, su ministerio, vino, él sí ató todo cabo suelto. Él ahí cuando revela los sellos, entonces Satanás recién entiende de que su tiempo ya estaba corto ya. Entonces, pero ¿cuánto es la necesidad urgente ahora por saber en qué esfera estamos operando? ¿En qué esfera estamos operando? ¿En la esfera del Espíritu? ¿En la esfera de nuestra alma? ¿Dónde lo queremos tener? Al Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Como Saúl? ¿Lo queremos tener como Saúl? ¿O lo queremos tener como David? Porque David es tipo de este mensaje. ¿Ve? Será nuestro corazón. Queremos tener un corazón como el de Dios. Porque teniendo un corazón como el de Dios, ese es el candidato exacto para que el Espíritu Santo pueda operar en el alma. Y cuando el Espíritu Santo opera en el alma, ya no opera por vista, ya no opera ya por sensaciones, es por fe, ya no le caso, ya no está, yo no hago esto porque no siento. El sentir queda de lado ya. Solamente opera la palabra, una obediencia total. Voy a obedecer la palabra, no importa si lo siento o no. Pero es una obediencia total, porque esto me está mandando la palabra y yo le voy a obedecer. No, así es cuando un cristiano dice, pero cuando está operando el Espíritu Santo en la esfera de su alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Dios le bendiga, hermano. Pongámonos de pie un momento. Vamos a, hermano. Señor amado Padre Celestial, te agradecemos esta noche, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que estuvieron presentes, Dios mío, porque el profeta es contundente, Señor, con sus temas que él nos sacó.
sacó a luz. Son temas reales donde nosotros podemos con absoluta certeza decir un amén por ello o creer lo que tu profeta dijo, Señor. Nosotros creemos que todo lo que Él dijo es verdad. Oh Dios, pero cuánta necesidad tenemos en nuestro corazón, Señor. Cuánto es la carga que tenemos, Señor, por el pueblo de Dios. Cuánto es el deseo ferviente, Señor, que tenemos por un cambio de realidad en nuestra vida, Señor. Cuánto es el deseo realmente por ver a nuestros hermanos en victoria. Por ver nosotros mismos, Señor, como un soldado victorioso, Señor. Y no ser un soldado que cayó en batalla solamente por negligencia, Señor. Oh Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos también, Señor, que hayan sido bendecidos, Señor, cada uno de ellos. Nuestros hermanos que están ahí en el internet, en todas partes, Señor, donde ellos se están conectando. Ruego tu bendición, Señor, para cada uno de ellos. Para acá también nuestros hermanos que se han tomado un trabajo, Señor, los que estuvieron en el audio para mantener, Señor, las conexiones, los micrófonos, las cámaras, mantenerlas en perfecto estado, Señor. Oh, yo te ruego, Señor, tu bendición por cada uno de ellos, porque ellos están haciendo su pequeño esfuerzo, Dios mío. Oh, Dios mío, tú sabemos que tú lo vas a recompensar, Dios mío. A mis hermanas, Señor, que han preparado su tema para poder venir acá y emitir un cántico, Señor, para mantener esta atmósfera, Dios mío, para poder llevar esta atmósfera a una esfera mucho mayor. Ruego tu bendición por cada una de ellas también, Señor, a cada hermano y hermana, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este servicio a ti y que seas tú, Señor, bendiciendo a cada vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.